El frío se clava en mi espalda. No debería ser así. Debería estar tomando el expreso del bar de abajo. Ese café sienta bien, no como esto. 2 horas esperando en pleno invierno para asistir a un evento por el que no tengo el más mínimo interés. Lo único que me ayuda a aguantar es saber que lo hago por él. Quiero a mi hermano, pero a veces lo hace difícil. No le importa que me ausente por mi trabajo. Y encima me entero de que acaban de rechazar mi publicación otra vez. No les importa mi nombre. No importa quién sea, Félix recuerda. Me han dejado tan jodido que ni me importa que haya entrado sin mí. En el fondo lo entiendo. Lleva esperando mucho para esto y no tiene por qué seguir dependiendo tanto de mí. Aún así debo llamarle. No conozco este sitio y no sé el tipo de gente que... ¡Mierda! Sin señal. Genial. Ahora me toca buscarle entre todos estos tipos. En serio, ¿qué les pasa? ¿Qué les lleva a vestirse de esta manera y actuar así? Son estúpidos y me dan asco. Asco de verles malgastar su tiempo. Asco al saber que tiran su dinero en productos inmaduros y de pobre calidad. Los mismos productos que están pisoteando mi trabajo. Es deprimente. Siempre me he preguntado qué impulsa a una persona a aparentar ser quien no es. No entiendo sus motivaciones. Soy incapaz de empatizar en lo más mínimo con esta escoria. Fantasmas. Payasos. Obsesos. Desviados. Y no contento con ello, no saben ni contestar a una simple pregunta. Es como hablar con una pared. Pero eso sí, te pueden contar la historia completa de un capullo que se transforma en zorro, mierdas dimensionales, o incluso hablarte de personajes narcisistas con complejos de héroe. La zona manga, dicen. Joder, si esto tiene hasta zonas. Les falta poner una puta noria. ¿Y ahora estos qué quieren? No es el golpe lo que me mata en este momento, sino el nefasto olor que desprende lo que come. Preferiría otra patada que seguir oliendo su bazofia. No sé si es por su corpulencia, la forma en que sujeta los palillos o los fideos diseminados por su barba, pero este hombre me impone respeto. Me habla de su territorio y que no le gustan los tipos como yo. No creo que el numerito avisaré a la policía funcione con él. No, el numerito no funcionó. ¿Dónde estoy?
¿Quién eres? ¿Y por qué me ayudas? ¿Estoy delirante? ¿Es el brazo al que me sujeto real o sigo en la mesa, pegado a sus fideos? No huele igual por aquí. Huele a papel y a sudor. Mis oídos silban por el ruido y no pienso con claridad. Siento que me ahogo. Despojos sociales. Me había olvidado de vosotros. Os haría tragar vuestras estúpidas cartas, si no fuera porque no puedo mantenerme en pie por mi cuenta. Necesito encontrarle. No te das cuenta realmente de lo que es tener un hermano, hasta que te obliga a despertarte a primera hora de la mañana. Podría estar en el bar de siempre, disfrutando de unas tostadas con mermelada de arándanos y del espresso. Daría lo que fuese por el espresso. Me susurra al oído que me relaje y que volverá. No sé qué es lo que quiere de mí, pero tampoco voy a esperar a averiguarlo. Y esto no ayuda mucho a mi cabeza. Pero, ¿qué coño? ¿Por qué me dice que no me gire? ¿Cómo que quién soy? ¿Y cómo sabe que le busco? Ha faltado poco. He tenido suerte, pero mejor será que pase desapercibido. No sé qué se está metiendo, pero no parece nada bueno. Debo esconderme.
Siempre me ha fascinado la forma en la que el ser humano ha tratado de plasmar la realidad, transformarla y convertirla en algo hermoso. El fino trazo del lápiz sobre el papel, la tinta envolviendo la imagen, la narrativa visual que atrapa al espectador en cada viñeta. Uno no solo crea una historia, unos personajes, unos diálogos. Uno deja parte de su alma en lo que hace. Se genera vida en cada línea. Una vida que superará tanto al dibujante como a todos los que estamos aquí. Lo que vemos, lo que hacemos, es la historia que conocerán las nuevas generaciones. Y este es el legado que les dejamos. Pero no te voy a contar nada que no sepas, ¿verdad? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quiero de ti, Félix? ¿No crees que deberías plantear la pregunta de otra forma? ¿Mi papel? ¡El papel! Me lo dio cuando me choqué con él. Está en 42. Ahí debo encontrarle. Tiene que estar aquí. Lo malo de este mundo es que nos empeñamos en buscar lo que no existe, cuando lo que queremos está al alcance de nuestras manos. Ya no siento el frío en la espalda. No necesito el expreso. Ahora todo está mucho más claro.